Bueno, continuando con los bienes de cambio, vamos a ver lo que nos importa dentro de la materia contabilidad 2, que es la evaluación de los bienes de cambio al cierre. Obviamente quedó claro en el audio anterior cómo se evalúan al inicio. El criterio general es el valor de costo, que por lo general coincide con el valor corriente al inicio, salvo algunas excepciones. Y después nos aclara cuáles son las formas de evaluación de acuerdo al tipo de, o la forma de incorporación, ya sea por trueque, donación o adquisición o producción, y nos determinaba los métodos de costeo. En cuanto al cierre, yo ya les había aclarado en el audio anterior que vamos a tener en cuenta dos conceptos de valores corrientes, dos criterios de medición al cierre para los bienes de cambio, que son el costo de reposición y el valor neto de realización. ¿Sí? El costo de reposición habíamos definido que era el precio de compra contado más todos los gastos necesarios para la compra. Es el valor de costo que ustedes traen de conta 1. ¿Y por qué lo denominamos costo de reposición? Porque es el costo de reponer el bien en el momento tomado a la fecha de medición de los estados contables. En este caso, al ser la medición al cierre, es el costo de reposición a la fecha de cierre. Y el otro criterio es el BNR, que ustedes ya lo conocen por aplicación en las inversiones y en la moneda extranjera, que es el precio de venta menos los gastos necesarios para la venta, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que tenemos, en el caso de los bienes de cambio, la medición al cierre, podemos tener valores del presente, valores del pasado o valores de costo, ¿sí? Valores de origen, que estaríamos en un modelo de costo histórico, y valores corrientes, que son valores del presente, valores de cierre, y estaríamos en el modelo de valores corrientes, ¿sí? Independientemente de si es un valores corrientes con ajuste, es más presente todavía. ¿Cómo determino los valores corrientes? Yo les dije recién que teníamos dos criterios, costo de reposición y BNR. La resolución nos dice que los costos de reposición van a ser valores de entrada, valores de volver a comprar el bien, mientras que el BNR, por definición, es el precio de venta, o sea que van a ser valores de salida. ¿De dónde vamos a obtener esos valores corrientes? Tanto los de entrada como los de salida, tanto los costos de reposición como el BNR, los vamos a obtener. Si en el caso de costos de reposición, de las listas de precios de los proveedores, de los costos reales del bien que yo ingreso, de las órdenes de compra que valorizamos, ¿sí? Y en el caso del BNR, de las cotizaciones en el mercado. En ambos casos, ya sea BNR o costo de reposición, vamos a considerar los valores contados. Los resultados financieros, obviamente, como habíamos definido en rubros anteriores, no forman parte del costo, salvo ciertas excepciones. Pero para determinar los valores al cierre, ¿sí? Los criterios de medición, no tengo que considerar los resultados financieros. Siempre voy a tomar el valor de contado. Y vamos a las definiciones, a ver, porque en general tenemos esos dos criterios de medición. ¿En qué caso vamos a aplicar cada uno? Según el punto 551 de la RT 17, cuando se trate de bienes de cambio fungibles, con mercado transparente y que puedan ser comercializados sin esfuerzo significativo, ¿sí? Quiere decir, de fácil comercialización, el criterio de medición va a ser el valor neto de realización. Y si ustedes se remiten al otro rubro que tiene el mismo criterio de medición, que son las inversiones, están las características que nos está dando la resolución son similares a las de las inversiones. Son bienes de fácil comercialización, tienen un mercado transparente. Entonces, el criterio en el caso de bienes de cambio de ese tipo similar a las inversiones es el valor neto de realización. Fíjense, otra vez estamos evaluando un rubro con un criterio de medición de valores corrientes que se aplica en otro. Valor neto de realización definido como el precio de venta contado menos todos los gastos necesarios para la venta. Cuando se trate de bienes, ¿sí? Sobre los que se haya recibido anticipos que fijen precio o su venta
y su ganancia estén asegurados por contrato, también se va a aplicar el mismo criterio, el valor neto de realización. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo bienes de cambio en existencia, sobre los cuales algún cliente me haya hecho un anticipo que fije precio de esos bienes, yo sé que esos bienes tengo la venta asegurada, voy a tener, se los voy a destinar a ese cliente. Entonces, en ese caso, tanto el anticipo como esos bienes los voy a evaluar a BNR. ¿Por qué? Porque, ¿qué definimos como BNR? El precio de venta menos los gastos. Si el cliente me anticipa y me fija el precio de esos bienes, ese valor que me fija, ese BNR, va a ser el precio de venta. Entonces, en ese caso, el BNR, esos bienes de cambio van a ser valuados al BNR, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cuando vemos anticipos con un ejemplo. Entonces, ¿cuándo vamos a evaluar a BNR? Cuando se trate de bienes fungibles, con mercado transparente, con fácil comercialización, sin esfuerzo significativo de venta, o en aquellos casos donde se haya recibido un anticipo que fije precio y la venta esté asegurada por contrato y su ganancia estén aseguradas por contrato o fijando el precio a través del anticipo, ¿sí? En esos casos yo voy a aplicar el BNR, criterio de medición de valores corrientes al cierre. En aquellos bienes cuya producción o construcción se realice mediante un proceso prolongado, y aquí también la venta esté asegurada por contrato, ¿sí? Acá ya me dice que cuando es producción prolongada, la venta tiene que estar asegurada por contrato, yo puedo también aplicar el BNR proporcional a esa construcción o al proceso de construcción según el estado en el que está, ¿sí? Por último, en el resto de los casos, ¿sí? Excepto obviamente activos biológicos, porque activos biológicos tienen una resolución en particular, nosotros acá no tratamos el tema, salvo el ejemplo que les di en el audio anterior, pero era para que vean cómo se tomaban los acrecentamientos, y el tema de los activos biológicos es la forma más fácil de verlo. En el resto de los casos, se va a tomar como criterio de medición el costo de reposición, refabricación o recompra, ¿sí? Si bien la resolución lo enuncia de esta manera, yo pondría, lo daría vuelta, como en el caso que les había dicho de los créditos, que el criterio general de evaluación de los bienes de cambio al cierre, el criterio de medición a valores corrientes sería costo de reposición, para todos los bienes, excepto que se trate de bienes fungibles, tengan la venta garantizada, se trate de bienes en construcción que tengan su venta garantizada. En esos casos se aplica BNR. En el resto de los casos se aplica costo de reposición. Entonces, que quede claro que el criterio general de medición es costo de reposición, excepto aquellos casos que particularmente nos define la resolución. Un punto a tener en cuenta dentro de los bienes de cambio es cuando se encuentran bienes de cambio deteriorados. Dentro de los bienes de la existencia final, cuando se trate esto se evidencia mucho cuando se trata de productos perecederos, puede ocurrir que estén próximos a vencer o que se hayan vencido. Si esos productos deteriorados tienen un valor de reventa en el estado en que se encuentran, o sea que tienen un BNR, tienen un precio de venta menos gastos que puede ser conseguido, yo los voy a evaluar a ese BNR. Si esos productos que están deteriorados o en el caso que ya hayan vencido, no tienen un valor de reventa, se van a destinar a resultado como una pérdida. Vamos a un ejemplo de cómo voy a evaluar al cierre esos bienes deteriorados. Si yo al cierre, la empresa, posee una existencia final de mercaderías de 300 cajas de chocolates valuadas a 10 pesos cada una, ¿sí? Al cierre tenemos 300 cajas de chocolate. Me dedico a la venta de chocolates, de golosinas. El costo de reposición, ¿sí?, de esas cajas al cierre es de 12 pesos. Este sería el criterio de medición de valores corrientes. Son bienes que requieren un esfuerzo de comercialización.
Luego del inventario, al cierre, detectamos que 100 cajas están próximas a vencer, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no están en las mismas condiciones que las otras 200. ¿Por qué? Porque si están próximas a vencer, nadie va a querer comprarlas. Pero vemos que los primeros días del año siguiente, Chocalito ofrece comprar esas cajas a 5 pesos cada una. Acá tenemos dos conceptos. Acuérdense de los hechos posteriores, ¿sí? Yo estoy al cierre del ejercicio, hice el inventario, encontré la mercadería deteriorada o próxima a vencer. Cuando venza, voy a tener que darle en el próximo ejercicio, porque es un hecho nuevo del próximo ejercicio, el vencimiento de esa mercadería, hubiese tenido que darle la baja como una pérdida. Pero esos primeros días del año siguiente encontré un cliente, yo cuando estamos en forma presencial les digo, el señor que vende en el colectivo, que me dice, dámelas que yo las vendo al 3x1 y en 2 días las liquido. Entonces viene ese señor y me compra esas 100 cajas, pero me dice, te las compro, pero no te pago más de 5 pesos. Entonces, estos 5 pesos pasan a ser ¿qué? El criterio de medición al cierre. Es el valor corriente, el BNR que yo voy a obtener por esas 100 cajas que van a vencer, ¿sí? Entonces, fíjense, hechos posteriores, lo que pasa después del cierre del ejercicio me va a servir a mí para evaluar estas 100 cajas que tengo de existencia al cierre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al costo, ¿cómo vamos a evaluar estas 300 cajas? Yo las tenía que por costo, 300 cajas a 10 pesos, el valor de esa existencia final a valores de incorporación es de 3.000. ¿Cómo las evalúo a valores corrientes? Dijimos que 100 cajas están próximas a vencer. ¿Cómo las vamos a evaluar? A BNR. Les había dicho que cuando son deteriorados van a ir y tienen un valor de reventa, van a ir al BNR. En este caso, ese BNR va a ser de 5. Entonces, por esas cajas vencidas o próximas a vencer, voy a evaluarlas a 5 pesos. El resto de las mercaderías en existencia van a ir a costo de reposición. O sea que el valor de la existencia final a valores corrientes es de 2.900. Por diferencia con el valor al inicio, veo que disminuye el precio o el valor, la medición de la existencia final en 100 pesos. Valor, cuenta de activo que debe disminuir, voy a acreditar la cuenta mercaderías contra, estamos evaluando valores corrientes, contra resultado por tenencia que va a ir en el debe. Cuando se trata, a ver, nosotros, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la resolución nos dice que en general ningún activo puede quedar valuado por sobre su valor recuperable? ¿Sí? Eso quedaba claro. ¿Para qué? Para evitar la sobrevaluación de activos. El valor recuperable va a ser, según definición de la resolución, el mayor entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica. Esa es la definición que nos da la resolución técnica. ¿Por qué nos dice que no, no puede ser superior a su valor recuperable? Y da como valor recuperable el BNR. Porque el BNR es el precio de venta menos los gastos, es lo máximo que yo puedo obtener por la realización de ese bien. Entonces, si yo lo evalúo a un valor superior del que puedo obtener por su venta, estaría sobrevaluando ese bien. Con respecto al valor de uso, el valor de utilización económica es el valor actual de flujo de fondos futuros que se pueden obtener con la producción de ese, con la utilización de ese bien. Ahora bien, yo les digo que la resolución dice que es el mayor entre ambos. Pero ustedes recuerden que cuando vimos las primeras clases, les dije que nosotros para evaluar un activo íbamos a tener que tener en cuenta el destino más probable y en el caso de los pasivos la intención y probabilidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si bien la definición de la resolución es esta, el mayor entre ambos, por doctrina y por usos y costumbres, el límite o el valor recuperable que se va a utilizar en cada caso o en cada rubro va a ser
aquel que se relacione con el destino más probable de los bienes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos aquellos bienes que estén destinados a la venta o que puedan obtenerse un resultado por su intercambio, ¿sí? El acrecentamiento por el intercambio, no solo los bienes de cambio, sino también bienes, inversiones, moneda extranjera. En ese caso, el límite va a ser el valor neto de realización. Mientras que aquellos bienes que estén destinados a su utilización, obviamente bienes de uso y bienes intangibles, el límite va a estar dado por el valor de utilización económica, ¿sí? Eso es lo que se aplica en forma práctica y se relaciona más con la definición. Si bien no es lo que dice la RT17, nosotros sabemos que la RT16 es la madre de todas resoluciones y ella nos da esa posibilidad de aplicarlo según el destino más probable. O sea que es la postura más adecuada que tiene toda o gran parte de la doctrina, ¿sí? Entonces, acuérdense que el BNR va a ser aplicado como límite en aquellos rubros destinados al intercambio. Mientras que para aquellos que no se intercambian, sino que están destinados a su utilización, se va a aplicar el valor de utilización económica. ¿Qué les quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el caso de las inversiones, de la moneda extranjera, de los bienes de cambio fungibles, el límite va a coincidir con el criterio de medición al cierre, porque en las inversiones, ¿cuál es el criterio de medición al cierre? El BNR. Y yo les estoy diciendo que el límite, en ese caso, va a ser el BNR. O sea, que en ese tipo de rubros, donde el criterio de medición es el valor neto de realización, va a ser coincidente con el límite.